Aprende a grabar de forma automática tus llamadas, tanto las que haces tú como las que recibes, y ojo porque también llamadas de otras aplicaciones como WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones que te permiten hacer llamadas. Así que vamos a conocer a cómo hacerlo. Y antes de meternos ya al lío, recordarte que si te interesa este fondo de pantalla, lo tienes gratis siempre ahí abajo en los comentarios. Una cosa importante es que si tu móvil por defecto ya trae la opción de grabar llamada, tienes que buscar la opción de desactivar esa función, porque si no va a interferir a la hora de instalar nuestra nueva aplicación. Así que ten cuidado con eso, busca la forma de desactivarlo. Recuerda si tu móvil ya incluye esa opción de grabar llamada. Como te he dicho, hace falta de una aplicación. La aplicación la encuentras en la página web en JBTech, tienes el enlace ahí en la descripción y también en los comentarios. Descargas e instalas la aplicación, por supuesto aplicación totalmente gratuita. Yo la tengo por aquí, voy a acceder. La primera vez te va a pedir diferentes permisos, es importante que veas esta parte para que no te pierdas y no tengas ningún tipo de problema, porque si luego falta algún permiso no va a funcionar bien la aplicación. Nos aparece esto de aquí, le damos a siguiente y vamos a darle primero todos los permisos que nos solicita. Otorgar permiso, permitir, permitir y permitir. Ahora nos pide un permiso de accesibilidad. Tú simplemente le das aquí a la opción de abajo, buscarías en tu menú la aplicación. Yo por ejemplo lo tengo aquí en servicios instalados, otros aquí a lo último. Básicamente te repito, es buscar la aplicación. Aquí la tengo yo, la primera. Voy a darle el permiso necesario, correcto, a aceptar. Y listo, ya automáticamente nos pasa al siguiente menú o a la siguiente opción. Bien entendido, permitir. Como ves, la aplicación se va encargando. Aquí nos aparece la opción de poder localizar cuando recibimos o nosotros hacemos esa llamada. Yo esta función la tengo desactivada porque no me interesa y además me va a estar gastando batería, pero si te interesa pues actívala. Y aquí no te asustes, no tienes que pagar nada, pero esta aplicación tiene una opción premium donde te da estas ventajas. A mí no me interesa nada, así que yo le doy a X. ¿Todo listo para comenzar? Pues perfecto, nos salimos ya de nuestra aplicación y vamos a hacer la prueba. Vamos a realizar una llamada aquí a mi otro teléfono móvil. Procedemos a hacer la llamada, no tienes que hacer nada previamente al llamar o al recibir una llamada. Automáticamente, una vez que la aplicación esté activada, ya va a estar siempre en funcionamiento. Así que pulsamos aquí en llamar, te aparece seguramente el número y voy a recibir la llamada en este número. Voy a activar, ahí está, vamos a contestar, activo altavoz de este. Esto es una prueba para saber si se ha grabado. Voy a quitar el altavoz, voy a darle aquí a otro móvil. Esto sigue siendo una prueba. Perfecto, vamos a cortar y vamos a ver si la aplicación ha hecho su trabajo. Habrá grabado la llamada, vamos a comprobarlo. Vamos aquí a nuestra aplicación, accedemos, bien entendido, y ojo, por aquí aparecen dos llamadas que he hecho yo previamente antes para probar la aplicación, así que no hagas caso. Nuestra última grabación es la que tenemos aquí, la primera. Y si te fijas aparece información importante como por ejemplo la hora, el tamaño de esa llamada, cuánto nos ocupa en nuestro almacenamiento y el número al cual hemos hecho la llamada y por último la duración. Vamos a pulsar, vamos a darle a play y a escuchar. Ahí está, vamos a contestar, activo el altavoz de este. Ya la has escuchado, funciona correctamente y si quieres aquí tengo yo la otra llamada que hice antes, esta no la habéis escuchado todavía y donde hice unos soniditos simplemente. Tonterías, pero para que veáis que funciona. Así que ya veis, hemos llamado y se ha grabado. Por aquí tienes la opción de 3 puntitos para marcarlo como favorito, seleccionarlo y poder compartirlo fuera de esta aplicación, no sé, por WhatsApp, donde te dé la gana, o eliminarlo. Pero ahora vamos con una última prueba para que veas que la aplicación es muy potente y funciona de verdad. Y lo que voy a hacer va a ser lo contrario, que nos llamen a nosotros, así que dame un segundo que voy a llamar. Perfecto, ya estamos llamando, vamos a contestar a ver cuándo quiere conectar. Vamos a esperar unos segunditos. Venga, ahí está. Vamos a contestar. Esto es una segunda prueba para ver qué tal está funcionando la aplicación. Esperemos que sea correcto. Voy a darle aquí. Tercera prueba, segunda. Vale, ya está. Vamos a cortar. Fíjate que ya aquí aparece la hora, la fecha, correcto. Vamos a marcar y le damos aquí a play. Esperemos que sea correcto. Voy a darle aquí. Tercera prueba, segunda. Vale, ya está. Vamos a cortar. Vale, listo. Ahí está. Vemos que funciona correctamente. Ah, y se me olvidaba. La aplicación también funciona con WhatsApp. Bueno, ya estoy aquí. Te hago la prueba completa para que veas que aquí no hay fallo. Dame un segundito que estoy buscando la aplicación. Aquí está. Vamos a llamar. Y vas a ver que también va a grabar nuestra conversación en WhatsApp. Contestar. Y vamos con una última prueba. Bueno, voy a dar los permisos. Ahora está en funcionamiento. Vamos con la última prueba, en este caso desde WhatsApp, para ver si la aplicación graba esta llamada. Correcto, vamos a cortar
Y vamos con la prueba de fuego. Habrá funcionado en WhatsApp. Vemos que aparece aquí, lo malo que no aparece el nombre ni tampoco el número, pero creo que eso es lo que menos importa. Lo importante que vemos es que se ha grabado la llamada, así que la tenemos aquí para cualquier cosa. Así que ya has visto, esta aplicación funciona a día de hoy, es gratuita, existe una versión premium, pero eso ya si tú quieres pagarlo o no, yo no lo quiero. Yo de momento estoy bien con esta opción gratuita. Y te recuerdo el enlace para descargar esa aplicación, la tienes gratis ahí abajo en la descripción y en los comentarios. Espero de verdad que te haya servido este vídeo, si así deja tu like, suscríbete aquí al canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.